Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando cae la penumbra y se yerguen las sombras y declina el crepúsculo y se oculta el sol, hay una luz que brilla con fulgor esplendente que ilumina la noche con claro resplandor. Esa luz tan gloriosa proviene del cielo, esa luz tan divina es Cristo Jesús. Por eso yo te alabo con gratitud ferviente, porque alumbró mi vida y disipó el pecado. Por eso yo te alabo con gratitud ferviente, porque alumbró mi vida y disipó el pecado. Cristo es la luz del mundo que irradia en la noche, Él alumbra el sendero del que clama a Él. Su luz inmarcesible ahuyenta las tinieblas del que sigue sus huellas, del que va en pos de Él. Si quieres tú tener la lumbre de vida, si quieres que en ti nazca la aurora de paz, acepta a Jesucristo y entrégale tu alma, y allá en su gloria eterna su luz contemplarás. Acepta a Jesucristo y entrégale tu alma, y allá en su gloria eterna su luz contemplarás. Para la gloria y honra del Señor. Amor inmensurable, amor puro y bendito, el amor de mi Cristo, incomparable amor, que aunque el mar se secare y se esfumen los montes, y allá en el horizonte no brille más el sol, que aunque en el infinito los astros no titilen, y aun cuando se termine
A ese amor tan glorioso, a ese amor tan sublime, que quiso redimirme siendo un pecador. Hoy con toda mi alma a él quiero dirigirme y en mi canción decirle: tu amor es mucho amor, porque puedo sentirle muy dentro de mi alma y me ha dado esa calma que el mundo no me dio. Ese amor tan bendito que al hombre solitario le brinda luz y amparo, ese amor de Dios. ¿Quién me separará de este amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterna. Gloria a Dios, gracias, Señor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Muy buenos días. Mi nombre es Marilu Cordero. Dios les bendiga a todos mis hermanos y a mis hermanas, mi pastor. Vengo a contarles cómo se encendió la luz en mi vida. Me congrego acá en la iglesia Ebenezer, calle 34, entre 16 y 17. Mi pastor es el reverendo Osvaldo Tona. Y bueno, agradecida con el Señor porque ya cumplí 4 años perseverando y alabando al Señor. De verdad, gracias al Señor me sacó de ese mundo, esa inmundicia que viví. Crecí en un hogar cristiano. Mis padres se congregaron aquí en esta iglesia, llegando yo de 8 años de edad. A los 14 años me bauticé. A los 8 años de edad llegué aquí, mis padres se congregaron aquí. Y bueno, luego mi padre dejó a mi madre aquí, él se fue al mundo. Nosotros, bueno, nos criamos solos. Mi madre tuvo que ponerse a trabajar. Y bueno, yo era la mayor y bueno, me tocó criar mis hermanos. Y bueno, después por la casa habían 3 amigas. Ellas también se congregaban aquí. Entonces yo, claro, ya yo me congregaba y entonces empezamos a venir a la iglesia. Bueno, para mí fue una ilusión, me bauticé, no perseveré, ellas tampoco. Y bueno, no perseveré. Y bueno, cometí muchos errores. Bueno,
Después que me fui al mundo, me casé, tuve mi primer hijo, me fue muy mal. Mi segundo embarazo perdí mis hijas, eran gemelas, las perdí. Después salgo de nuevo embarazada. Perdí también mi hijo en un accidente que tuve esperando parto. Perdí mi hijo. Y bueno, de ahí empezaron puras pérdidas. Volví a salir embarazada, lo volví a perder. Perdí también. Después murió mi esposo. Era el Señor hablándome. Y bueno, de verdad, después pasaron los años, me reconcilié, volví otra vez al mundo, no perseveraba. Alguien me dice que no era mi hora, pero siempre tuve temor de Dios. Tuve muchos problemas, me metí mucho en problemas. Estuve presa, no una vez y dos, 27 veces estuve presa. La última vez tuve unos cuantos años. Y bueno, de ahí todavía no buscaba al Señor. Pero de repente no sé qué pasó, me fui para Colombia, no pude estar allá, me vine, me agarró la pandemia, me fui a casa de mi hermana. De pronto le dije, quiero ir a la iglesia, quiero escuchar la palabra de Dios. Tenía muchos folletos, los leía, no los entendía. Leía y los repetía. Y bueno, después vine para acá un 31 de diciembre. Y bueno, me puse a escuchar palabras, mi hermana me explicaba. Y después me vine para acá. Cuando hicieron el llamado, no sé, me paré y me fui. De verdad, ni sé. Al siguiente semana me bauticé. Hasta hoy le sirvo al Señor con agrado y sé que me escucha, me responde. Y de verdad estoy muy contenta, a pesar de mi tristeza por la pérdida de mis hijos, pero ya no vuelvo atrás. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo soy muy sincera y Dios lo sabe. Y bueno, les aconsejo a los jóvenes, que a todos los jóvenes, a todos los que están fuera, los que no han llegado, los que llegaron, que se fijen en mí, que se fijen en mi testimonio, que perdí todo y todavía no lo veía. Pero sabe, Dios, yo tengo la confianza en Dios, que yo sí voy a volver a ver a mis hijos y que todo será precioso. Bueno, entonces les quiero decir que si uno se arrepiente, el Señor lo perdona, porque a mí me perdonó, a mí me ha dado muchas bendiciones, me ha dado sabiduría para trabajar, yo no puedo explicarlo cómo yo, no sé, me vienen cosas que tengo que hacer y no las sé hacer y de repente las hago, porque es el Señor que me da sabiduría. Y bueno, y orando, y bueno, no sé si deba decirlo, pero yo ayuno
sí hago mi vigilia y le pido al Señor que nos ayude a todos y que todos podamos ser rectos en su palabra. Porque de verdad ya el Señor está cerca. Y yo, perseverando con el Señor, con mis luchas, con mis pruebas, pero el diablo está vencido en el nombre del Señor. Por este medio, pero sí les aconsejo que perseveren, que las luchas y las pruebas siempre vienen, pero somos más que vencedores. El Señor les bendiga. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje Captando la misión y la visión de Dios en el tiempo del fin, parte 6. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Agradecidos porque el Señor nos une a través de la presencia del Señor, del Espíritu Santo. Es una unión espiritual que el Señor promueve, provoca en medio de su pueblo, y la presencia del Señor hace que todos vengamos con el mismo propósito. Cuando un hombre o una mujer son influenciados por el Espíritu Santo, debe producir un efecto en la vida de ese hombre y de esa mujer, un efecto de atracción, un deseo, un anhelo, una, u- una, una petición de lo más profundo del corazón. Es un despertar a una necesidad del hombre de estar bien con el Señor, de estar reconciliados con el Señor, de estar unidos a Cristo. Eso, perdón, eso no lo produce el mundo. El mundo no produce eso. El mundo produce, la presencia del mundo produce confusión, produce pecado, produce violencia, produce todo sentimiento y posición que lleve al hombre a contrariar la palabra. Hermano, la presencia del mundo produce eso en el mundo. En los que viven en esa atmósfera, ojo, porque como dijo el Señor, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo y lo dijo por aquellos quienes han sido llamados por el Espíritu Santo a vivir en otra atmósfera. Son dos atmósferas distintas, aunque puedan compartir el mismo espacio de lugar aquí en la tierra. El mundo crea su propio ambiente. El que vive de acuerdo al país crea un ambiente. Cada país tiene un ambiente, cada ciudad tiene un ambiente. Y si la persona no vigila y no discierne las cosas que ve y que oye, terminará comportándose conforme a esa ciudad, a ese país, a esa cultura. Es una atmósfera. Son espíritus asentados con enseñanzas que el hombre y la mujer reciben de niño. Hay espíritus que se mueven en diversos niveles que influyen en la personalidad de la persona, en la manera de pensar, moldean una manera de pensar. Hoy en día estamos rodeados, la atmósfera del mundo ha bombardeado el mundo de ideas, de pensamientos, de doctrinas que llevan al hombre a contradecir la palabra y a ser enemigos de la verdad de Cristo. Eso lo está provocando la atmósfera del mundo hoy. Produce en las personas enemigos de Cristo. Hermano, esas son palabras fuertes. El mundo y la atmósfera del mundo
está produciendo, está moldeando a las personas y las convierte en enemigos de Cristo, en enemigos de la palabra, en hombres y mujeres incrédulos. Aún espíritus del mundo disfrazados de religión llevan a las personas a identificarse con posiciones y con visiones que son contrarias a la palabra. Son espíritus, son atmósferas. Usted con su educación no podrá resistir eso porque siempre esos espíritus, la mayor atracción de esos espíritus es que buscan seducir. Si no lo logran seducir por algo, lo van a buscar seducir por otro aspecto. Siempre el mundo busca seducir, como hizo la serpiente con Eva en el principio. Es el mismo principio. El hermano Braham lo decía, estamos en el Edén, estamos en un Edén también, pero un Edén de Satanás, en donde el diablo ha creado una atmósfera. En el Edén original había una atmósfera de fe y el diablo vino a quebrantar, a romper esa atmósfera, introduciendo en alguien la incredulidad. Pero hoy en día es al revés. La atmósfera que predomina en el mundo es la atmósfera del pecado. Y ahora los que creen en Cristo, los que tienen otra atmósfera, son los cristianos llenos con el bautismo del Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que día y noche están creando una atmósfera en sus vidas, en sus hogares, en sus trabajos, en sus estudios, que los guarda de la influencia del mundo. Ojo, el creyente está llamado a crear esa atmósfera. No puede, el creyente no puede confiarse en la intelectualidad o en los conocimientos que pudieran tener con relación a la palabra. El conocimiento debe llevarnos a saber cómo hacer para vencer y para agradar a Dios y para hacer la voluntad de Dios. Pero el solo conocimiento no nos garantiza que podamos vencer, solo si tomamos esa instrucción del Espíritu para hacer la voluntad de Dios y hacer lo que al Señor le agrada. Porque la palabra en cosas pequeñas y en cosas grandes, Dios tiene una palabra para el creyente para que por medio de esa promesa, para que por medio de esa palabra, el creyente pueda hacer la voluntad de Dios. El mundo tiene palabra de incredulidad para aquellos que deseen vivir en el mundo, en el pecado. Hay palabra, hay ambientes, hay posiciones, hay doctrinas, hay pensamientos, hay ideologías que si el diablo no logra seducir a alguien por una, va a buscar otra. Y si no lo logra por esa, va a buscar otra. Y si no lo logra, va a seducir, porque eso también se podría considerar una doctrina, porque la gente vive en base a eso, a los deseos de la carne. Hay personas que son seducidas a vivir en los deseos de la carne. Fíjense, el mundo, si usted indaga, hay personas y habla con las personas, usted va a darse cuenta que hay personas que tienen su propia manera de pensar, creen ellos que tienen su propia manera de pensar, otros que tienen un objetivo claro en lo que van a hacer, otros tienen una posición con relación a las cosas que ven y oyen, y ellos creen, fíjense lo que se va a decir, ellos creen que son posiciones originales que son ellos,
Los que piensan así, no. Si ese pensamiento, si esa posición, si esa doctrina, si esa ideología lo lleva a usted, quien me escucha en esta hora, a poner a Dios de segundo, de tercero o de cuarto lugar, o simplemente no toma en cuenta a Dios como primera opción en su vida, esa, esa manera de pensar se la inculcó el diablo. Sí, hay que decirlo claro para que usted entienda. Hay personas que creen que son independientes, pero han sido engañados, son esclavos de una mentira del diablo. El diablo los engañó, se dejaron engañar por el diablo. Y el diablo, al hacer que usted, amigo, religioso o pecador, crea de esa manera, logró robarle Satanás su derecho, el derecho que usted tiene de tener comunión con Cristo, de manifestar a Dios en su vida, de ver la manifestación de Dios, de unirse con Dios. Le han robado su derecho, se ha dejado robar su derecho. Ninguna posición de ninguna persona en ninguna parte del mundo puede decir que su posición está basado en su propio pensamiento, porque recuerden, el campo de batalla es la mente. El Espíritu Santo viene a revelar la verdad, pero también Satanás viene a susurrar en la mente la mentira. El hermano Branham lo enseñó así. Nuestra mente, su mente, es un campo de batalla. Allí es donde la batalla está rugiendo. Cuando se habla de una batalla celestial entre el bien y el mal, no mire a los cielos, no. No mire en el mundo, no. Mire la mente de los hombres. Allí es donde está rugiendo la batalla. El diablo tratando que usted crea la mentira, que él, porque él es padre de mentira, él es mentiroso y padre de mentira, y el Espíritu Santo revelándole su palabra y llevándole, guiándole hacia dónde está la liberación, dónde está la verdad, dónde está el perdón, dónde está Cristo, dónde está el cambio, dónde está la transformación del hombre en la mujer. El diablo le susurra en su mente, ningún hombre puede ser salvo. Y el Señor dice, yo di mi vida por ti, yo derramé mi sangre por ti, yo pagué el precio por tu perdón. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta? El diablo le dice a usted, tú has sido muy malo en la vida, tú no tienes perdón de Dios. El Señor dice también te dice también a ti, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Vení, estemos a cuenta, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean perdonados. ¿Se dan cuenta? El diablo susurra mentiras a su mente y Dios revela su verdad a su mente también. Pero ¿qué pasa? ¿Quién va a ganar? A quien usted le abra la puerta. A quien usted, quien me escucha en esta hora, le diga sí. Usted tiene el derecho a decir sí o no. Usted tiene el derecho a decirle sí a Satanás, pero también tiene derecho a decirle no a Satanás. Satanás, tú no tienes parte ni suerte conmigo. Yo voy a recibir la revelación.
Y cuando alguien toma una decisión, lo que decide va al corazón. Y en el corazón, la decisión está consumada, ya sea para lo bueno o ya sea para lo malo. ¿Se dan cuenta? La batalla puede rugir en su mente, pueden venirle dudas, tentaciones, pensamientos, y usted dice, Señor, yo no quiero pensar así. Y usted empieza a clamar y a pedirle al Señor, Señor, ayúdame, dame la victoria, yo no quiero dudar tu palabra. Y viene el Señor y le da la victoria. Y la verdad, usted se la lleva al corazón. Pero si el diablo comienza a proclamar su mentira y usted la cree, usted está llevando esa doctrina, esa mentira a su corazón. Y eso va a determinar su conducta, va a establecer un orden de conducta y usted se va a comportar de acuerdo a la doctrina que usted recibió, al pensamiento que usted aceptó, a la ideología que usted recibió y guardó en su corazón y ahora marca su manera de pensar y su manera de vivir. Tiene convicciones personales y cuando se indaga, cuando la luz del Espíritu Santo alumbra eso que está en el corazón, encuentra uno mentiras, pecados, falsedades, perversiones, iniquidades. Eso tiene que salir del corazón del hombre para que Dios pueda hacer su voluntad. Sabía que lo que el Espíritu habló la semana pasada, en esa etapa en el desierto de santificación, esa es una de las obras más profundas que hace Dios cuando Dios comienza a limpiar ese corazón, esa manera de pensar, porque eso lo cree usted. Usted cree de cierta manera. Si usted cree que pecar moderadamente es bueno, entonces su experiencia no va a ser profunda con Dios. Pero eso tiene que salir para que pueda entrar la verdad de Dios, porque Dios no va a compartir su verdad con mentira, porque entonces Dios no podrá hacer la obra en usted. Usted tiene que recibir la verdad para que esa verdad pueda hacer una obra en usted. Hemos visto hombres y mujeres en el mundo y aún en las iglesias que se comportan de una manera porque aceptaron la mentira en su corazón y eso los hace comportarse de cierta manera. Y al comportarse de cierta manera, y ahí es donde está el punto, crean una atmósfera. Crean una atmósfera. Usted se une a un hombre o una mujer que es un incrédulo, ¿y qué va a salir de la boca de ese hombre y de esa mujer? Expresiones de incredulidad, pensamientos de incredulidad, ideas de incredulidad. Hermano que trabaja en una empresa o en cualquier lugar, cuando usted se allegue a un mundano, sea consciente que él o ella pudieran crear una atmósfera si usted no vigila. Si usted no vigila, esa atmósfera lo puede rodear a usted y convencerlo, seducirlo. ¿Para qué? Para que diga algo que es contrario a la palabra. Para que piense algo contrario a la palabra. Para que actúe contrario a la palabra. Por eso, en el creyente, en esta ahora guerra espiritual en la cual estamos, de atmósferas espirituales, en todos los lugares en donde nosotros pudiéramos ir, cada persona es una fuente o un creador de atmósferas. Entienda eso. Cada persona, cada hombre y cada mujer que usted conoce, sepa y entienda
que Él es un creador de atmósferas. Y cuando usted habla con Él y lo que esa persona habla es lo que está en su corazón. Y eso es lo que va a crear la atmósfera. Pudiera allegarse una persona y lo que está en su corazón es política y lo que le va a hablar es de política. Cuando usted se llega a cierta persona, esa persona lo que hace es una persona negativa, se queja de todo, habla mal de todo y crea una atmósfera. Y si usted no vigila, termina cayendo en eso. Usted pudiera hablar con una compañerita de estudio y esa persona puede ser una promiscua, una persona que va detrás de los deseos de la carne, de la sensualidad de la carne. Usted pudiera tener una amiguita en la escuela, en el liceo, en la universidad, y esa amiguita pudiera creer que siendo sensual y seductora y promiscua es ser libre. Y si usted no vigila, termina aceptando esa manera de pensar y eso la llevará a creer y a hacer lo que ese pensamiento le dice que haga. Puro falda, puro falda. Ponte un pantalón para que se te vea el cuerpo. Si usted no vigila, hermanita, terminará aceptando eso y lo guardará en su corazón y eso a su vez va a salir. ¿Se dan cuenta? Los pensamientos, las redes sociales, los celulares, es una gran herramienta, pero también una fuente de pecado y de influencias. Si usted joven que tiene un celular no vigila con lo que ve y con lo que oye, una influencia puede convencerlo, seducirlo y hacer que usted se comporte como lo que ve y como lo que oye. ¿Se dan cuenta? No debemos ser ignorantes de esas realidades que nos rodean, hermano y hermana, joven, amigo, quienes nos escuchan. Cuando usted vea que su hijo quiere o su hija quiere beber, quiere consumir droga, es porque se juntó con alguien que tenía una influencia y ese espíritu lo sedujo. Y ahora quieren comportarse como unos delincuentes y quieren comportarse como personas que no les importa, hablan expresiones y creen cosas que son contrarias a la palabra. Aún he visto hasta hijos de creyentes comportándose como incrédulos. Se dejaron convencer por un espíritu demoníaco. Y ellos dicen, ahora soy libre de la religión, ya la religión no me domina, pero ahora te domina el diablo. Controla tu manera de pensar y tu manera de actuar. Hermano, estamos en un mundo terrible. Estamos en una guerra, una atmósfera espiritual que puede hacer que usted pierda la visión espiritual. Eso lo vemos a nivel de iglesia también. La guerra ruge en las iglesias cristianas. Pensamientos de liberalidad, pensamientos de conformismo, pensamientos contrarios a la palabra empiezan a rodear mentes para entrar en corazones. Y ministros están siendo seducidos por esos espíritus, convencidos por el diablo para establecer posiciones que contrarían la palabra. Hermano, hay espíritus que llevan a las personas a odiar a otros sin conocerlo.
a despreciar a otros sin conocerlos. Ya sienten un rechazo hacia el hermano. ¿Y por qué tú sientes un rechazo hacia él? No, porque me dijeron que... Ah, ¿se dan cuenta? Una fuente de influencia, pero no buena, sino mala. Pero ¿por qué no crees lo que dice la palabra? A mí me enseñaron que eso no es correcto, pero ya tú le pediste revelación al Señor. No porque no creo eso y no creo eso. Hermano, cuando usted hable con una persona, allí usted va a saber lo que esa persona cree, lo que esa persona piensa, lo que esa persona tiene en su corazón y va a salir. El hablar con alguien es lo que abre, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que usted cree está en su corazón, no en su mente. Su mente se sujeta, los canales del espíritu se sujetan a lo que usted cree. Por eso es que el hermano Branham hablaba del sexto sentido, que es la fe de Dios. Eso hace que todos los canales se sujeten a ese sexto sentido. Pero si usted no tiene ese sexto sentido, hay una influencia que está controlando sus canales, hermano, que está estableciendo su conducta y sus posiciones. Reflejan lo que usted viste, reflejan lo que usted piensa, refleja lo que usted oye, refleja la manera en que usted habla, ya sea en público o en privado. Porque puede ser que usted no diga ciertas expresiones, pero usted las cree y espera el momento para manifestarlo. Y eso sucede cuando una persona no persevera hasta el bautismo del Espíritu Santo, y no, porque no solamente es recibir el bautismo del Espíritu Santo. Para poder vencer ahora hay que constantemente crear una atmósfera de fe, hablar de Cristo y su palabra, hablar cosas que le agradan al Señor. Como dice la Escritura, todo lo amable, todo lo justo, todo lo recto, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, piensen en eso. Crean la atmósfera, hermano. De lo que ven, de lo que oyen, llévenlo a la palabra y crean una atmósfera de fe, una atmósfera que ayude para que en esa atmósfera se mueva Dios, y que la persona que esté bajo la influencia de la atmósfera de Dios crea la palabra, porque Dios no se va a mover en una atmósfera de incredulidad. Si usted no cree la palabra, Dios no se va a mover allí. Si lo que usted habla es contrario a la palabra, si lo que expresan sus labios es duda, Dios no se va a mover allí, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, esa atmósfera debemos crearla en la casa, para que los que viven allí puedan vivir bajo esa atmósfera. ¿Qué música pone en su casa? ¿Qué ve usted? ¿Qué es el ambiente que se crea en su casa? ¿Qué leen? ¿Qué oyen? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo se visten? Todo eso crea una influencia. Hermano, ¿se dan cuenta? Y los que no conocen a Cristo, al vivir bajo esa influencia, va a llegar un momento en el tiempo del Señor que esa puerta de incredulidad se va a caer, y el Espíritu va a poder ahora llevar la verdad al corazón de ese joven o de esa joven o de ese marido inconverso, de esa esposa inconversa.
A veces nosotros queremos que nuestras familias sean salvas, pero nosotros no creamos una atmósfera en nuestros hogares. ¿Cómo van a crear o cómo van a creer la palabra si nosotros no creamos una atmósfera para que ellos vivan en esa atmósfera? Ojalá fueran para la iglesia. Yo los invito y los invito y los invito. Está bien, sígalos invitando. Pero ¿no será que usted no crea una atmósfera de fe en su casa? Usted cuando llega a su casa se comporta y habla como un mundano, como una mundana. ¿Y qué pasa? Eso crea una atmósfera y ellos vivirán una atmósfera de incredulidad. ¿Se dan cuenta? Por eso, la mejor manera es primero para que ellos le acepten una invitación, comience, ponga música, himnos, que la atmósfera en el hogar sea una atmósfera en donde el Espíritu Santo se sienta agradado. Y cuando Dios hable, la persona en esa atmósfera siente la presencia del Señor. Y cuando lo invitan, va a decir, si aquí yo la siento, yo veo a Dios, entonces, ¿cuánto más será en la iglesia? Hermano, ¿se dan cuenta? Por eso es que el hermano Branham dijo que nosotros somos creadores de mundos, pero se refería a esa atmósfera espiritual. Y esa atmósfera espiritual hará que nosotros podamos reaccionar a la voz de Dios, porque la atmósfera determina cuán rápido pueda llegar esa palabra a nuestros corazones. Por eso en un culto nosotros comenzamos a alabar al Señor, a adorar, para crear la atmósfera espiritual de adoración y de alabanza, que cuando el predicador, que también está buscando esa atmósfera, entonces el Señor se mueve con toda libertad, y creyentes y no creyentes entran en esa atmósfera de fe. Hermano, cuando vamos en reverencia a la casa del Señor y oramos y buscamos al Señor y preparamos y adoramos y cantamos, el Espíritu está allí moviéndose, listo para sanar, para libertar del pecado. ¿Se dan cuenta? Todo gira a la atmósfera en una iglesia. No se crea una atmósfera solo porque 2 o 3 hermanos vayan, sino porque 2 o 3 hermanos crean una atmósfera. Hermano, porque donde está el Espíritu de Dios, allí es donde hay libertad. Pero si esos 2 o 3, en vez de hablar de Cristo para que el Espíritu de Dios traiga libertad, hablan de las cosas del mundo, ¿qué atmósfera se va a crear? ¿Cómo el Espíritu se va a mover? Cuando usted va a la casa del Señor, su actitud debe ser de creador de atmósfera. Señor, yo quiero entrar en tu presencia. Yo quiero alabarte, yo quiero verte, Señor. Yo quiero que me hables. Yo quiero sentirte. Yo quiero que me perdones. Yo quiero ser libre. En esa atmósfera lo vas a encontrar. Ah, no. En esa atmósfera usted entrará en el terreno de Dios. Y en el terreno de Dios, toda bendición que Dios prometió en la Biblia puede hacerse una realidad en su vida. En esa atmósfera usted recibe el Espíritu Santo. El salmo, mira cuán bueno y cuán delicioso es. Es el salmo de la atmósfera espiritual. Y eso se crea en una iglesia. Hermano, fíjense,
Al decir esto, lo que el Espíritu quiere es que usted, quien me escucha en esta hora, esté consciente que lo que usted va a recibir está directamente relacionado con la atmósfera que usted crea. Y la atmósfera que usted cree está determinado por lo que usted cree. Porque si usted no cree algo, su actitud será de incredulidad y no recibirá bendición del Señor. Pero si su corazón crea la atmósfera y dice, Señor, háblame en esta hora. Señor, yo quiero hacer siempre tu voluntad. Como dijo el hermano Branham a aquellos ministros en aquella reunión en Chicago. Fíjense, esa expresión tiene que ver es con la atmósfera, con lo que Dios puede hacer en un corazón. Le dijo, yo prefiero estar errado en mi doctrina, pero correcto en mi corazón, que correcto en mi doctrina y errado en mi corazón. Porque si su corazón es correcto, aunque su doctrina sea errada, su corazón estará dispuesto a crear la atmósfera para que el Espíritu le enseñe, para que el Espíritu lo santifique, porque eso es santificación. Que el Señor nos ayude a todos nosotros. Si creemos algo o tenemos alguna costumbre que es errada, contraria a la palabra, Señor, que en sinceridad nosotros le digamos a nuestro amado Señor Jesucristo, Señor, líbrame de mis errores, perdóname, muéstrame en dónde fallo. Eso debe nacer de un corazón sincero. Y, y lo errado el Señor se lo va a revelar y usted dice, Señor, yo cometí esos errores, perdóname, Señor. ¿Se dan cuenta? Pero si su corazón está errado, aunque la doctrina esté correcta, para que la doctrina pueda hacer el efecto, tiene que estar en el corazón para que se pueda obedecer. ¿Se dan cuenta? Porque la comparación que hizo el hermano Branham tiene que ver con la condición del corazón. Usted pudiera estar en una iglesia que cree la doctrina correcta, pero ¿cómo es posible que su corazón esté errado? Porque no ha renunciado a ideas, pensamientos y doctrinas que son contrarias a la palabra. Maneras de ser que son contrarias a la palabra y no quiere renunciar a eso. Y mientras usted no quiera renunciar a lo errado, Dios no le podrá hablar, aunque usted tenga la doctrina correcta. Porque el efecto se va a ver es la doctrina en el corazón. Cuando se acepta y se obedece como verdad. Y lo contrario a la palabra, el Espíritu comienza a revelar. Tienes que rendir esto, tienes que renunciar a esto, tienes que creer mi palabra. ¿Se dan cuenta? Cuando leemos en el Antiguo y el Nuevo Testamento, vemos que cuando el Señor se manifestó a hombres y mujeres, Dios tuvo que crear una atmósfera para que ellos pudieran creer, para que ellos pudieran captar lo que el Señor les quería decir. Algunos corazones duros tuvo que el Señor tumbarlos del caballo como hizo con Saulo de Tarso. A otros tuvo que encarcelarlos, a otros tuvo que enfermarlos. Y en esas condiciones extremas, a unos tuvo que aislarlos 40 años en el desierto. A otros tuvo que sacarle los ojos. Hermano, eso sí es tremendo.
Pero ¿qué pasa? Dios tuvo que esforzar algo en algunos casos para que esa persona pudiera ahora, en una condición de humillación, reconocer sus errores, reconocer su falla y reconocer que no lo habían hecho de la manera correcta. No espere que el Señor le saque los ojos. No espere que el Señor lo tumbe de su caballo. No espere que el Señor lo tire en una cama enfermo. Que nuestros corazones sean sensibles a la voz del Espíritu Santo. Pero hay algunos que crearon una atmósfera de fe. Y el Señor, cuando les hablaba, enseguida captaban la voz de Dios. Fíjense, para fundamentar lo que se ha de leer o decir en esta hora, les invito a que abran sus Biblias en el libro de Jueces, el capítulo 6. Capítulo 6 del libro de Jueces. Y con su permiso, voy a tomar un poquito de agua. Jueces, el capítulo 6. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos hablando esto porque es la manera la manera que Dios prepara a un hombre o una mujer para captar la misión, su misión y la visión de Dios. Capítulo 6 de Jueces. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Mas los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fuertes. Pues como lo de Israel habían sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los orientales subían contra ellos y asentando campo contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, que no había número en ellos ni en sus camellos. Así venían a la tierra para devastarla. Era pues Israel en gran manera empobrecido por los madianitas. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel hubieron clamado a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió un varón profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Y yo os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y díjeos: Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, mas no habéis obedecido a mi voz. Fíjense. Y vino el ángel de Jehová y sentóse debajo del alcornoque que está en Ofra, el cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para hacerlo esconder de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y díjole: Jehová es contigo, varón esforzado.
Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, díjole: Ve con esta tu fortaleza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ah, no, que el Señor añada su bendición a la palabra leída en esta hora. Que el Señor pueda bendecirlo a usted, quien me escucha, y que esta atmósfera de fe pueda tocar su corazón y usted le abra la puerta de su corazón a Cristo y usted pueda tomar las decisiones correctas. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora porque tú eres bueno, fiel y maravilloso. Señor, en esta hora te pedimos que seas con nosotros, que al hablar de ti y al darle lugar a tu Espíritu Santo, tú nos hables a todos nosotros, que esta atmósfera de fe pueda tocar los corazones, Señor, y que toda incredulidad y toda idea contraria a la palabra sea echada fuera de de los mentes y de los corazones de los que escuchan. Y tú puedes hacer maravillas y milagros porque tú estás llamando a hombres y mujeres que puedan recibir tu palabra para revelarte a ellos. Señor, glorifica tu santo nombre, que no sea yo, sino tu Espíritu hablando en esta hora. Tu nombre sea glorificado. Ponemos todo en tus manos, Señor, para la gloria de tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Como hace un momento se dijo, para poder captar la visión y la misión de Dios en esta hora, tiene que haber una atmósfera correcta para que usted pueda, escuche bien, para que usted pueda captar lo que el Señor le está hablando. Porque si usted usted pudiera estar en una iglesia, pero si usted está creando la atmósfera incorrecta, cuando Dios le hable, usted no va a entender, no va a captar y posiblemente hasta resista la voz de Dios, la voluntad de Dios en este tiempo. Una de las mayores atmósferas que se han creado en las iglesias cristianas es la atmósfera de religiosidad. Porque la atmósfera de religiosidad lleva a los hombres y a las mujeres a establecer ciertos ritos, a establecer ciertas costumbres que al hacerlas ya la persona cree que ya está bien, que no necesita hacer más nada, que no es necesario sacrificarse más, sino que mantienen una vida que oscila entre obedecer a Dios y obedecer al mundo. La religiosidad se mueve en las dos atmósferas. Cuando el espíritu llega a esos hombres y esas mujeres, encuentra que sus corazones están divididos. Hermano, usted les puede preguntar si aceptaron al Señor Jesucristo, les van a decir que sí. Pero ¿qué pasa? Ese espíritu religioso los ha engañado y les ha prometido una ganga. Tú puedes conservar tu manera de pensar con tal que tú cumplas esto, tú hagas esto y esto. No mucho, no mucho. Y tú puedes comportarte como tú quieras, vestirte como tú quieras. Eso sí, no en exceso. La religión lleva a la gente a balancear, pero ¿qué balancean? El mundo con la palabra, con las cosas del Señor.
puedes comportarte como un mundano porque tampoco es que eres un fanático o una fanática para que la gente no te mire feo, para que la gente no te mire mal y digan, este hermano es una fanática. Te- no les vayan a rechazar y al mantener una posición ambigua, los van a recibir en todos lados. Serán populares en el mundo, serán populares en la iglesia, serán populares en todas partes. Y creamos un conglomerado de personas que creen así y entre nosotros nos movemos de esa manera y nos entendemos. Todas las denominaciones han creado atmósferas así. Por eso los que son de una denominación se van a llevar bien con los que son miembros de esa misma denominación, no importa el país donde estén. Fíjense, ¿por qué? Porque creen lo mismo, porque establecieron una orden de conducta que hace que ellos crean una atmósfera y entre esa atmósfera ellos se entienden. ¿Se dan cuenta? Y en esa atmósfera de religiosidad, Dios ha encontrado trabas para hablarle a su pueblo y revelarse como Él es, lo que Él quiere, su voluntad, encuentra una atmósfera distinta. Yo no creo así. Eso no es de Dios. Y al crear esa atmósfera de incredulidad, Dios no puede entrar. Dios le habla, pero la puerta se la cierran, hermano. ¿Cuántos portazos ha recibido el Señor de miles y millones de corazones? ¿Sabía usted que la persona más rechazada en la historia de la humanidad, que ha recibido la mayor cantidad de portazos en su cara, ha sido nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabía usted eso? ¿A usted alguna vez le han tirado la puerta en su cara y le han dicho, usted no es bienvenido? ¿O lo han hecho sentirse que no es bienvenido en un lugar? ¿Verdad que no es agradable? Ahora multiplique eso una y otra vez, una y otra vez. El Señor en su amor, porque lo que mueve a Cristo es el amor. No es que digan, si es porfiado, no, es el amor. Porque el Señor, el cual conoce todas las cosas, Él sabe hacia dónde va ese camino que lleva ese hombre, esa mujer. Y el Señor dice, yo lo quiero perdonar, yo lo quiero transformar, yo lo quiero cambiar, yo lo quiero llenar de mi espíritu, yo quiero que Él sea mío. Es el amor de Dios. El amor de Dios hace que programas como este, predicaciones como esta, salgan en las redes de internet. El amor de Dios es el que hace que hombres en todo el mundo se paren en los púlpitos a predicar la verdad de la palabra. Y que el Espíritu pone la palabra y traen palabras duras, pero lo hacen por amor. Claro, ojo, si lo hace por amor, pero si lo hace por religiosidad, Dios lo va a condenar a ese hombre. Pero si lo hace por amor, dice la verdad del amor, porque juntamente con la herida viene el bálsamo. Ven, hermano, Dios procura el bien del hombre, el perdón del hombre, que ese hombre y esa mujer sean prosperados en Dios, sean bendecidos por Dios, sean salvos, sean hombres y mujeres que reflejen el carácter de Jesucristo. Dios quiere que sean a su imagen. Dios nos ha dado lo mejor que podía darnos, que es su Espíritu Santo, su amor. ¿Se dan cuenta? Y Cristo, que es el Espíritu Santo, viene al corazón y ahora Jesús comparte su amor
en una unidad perfecta. Hermano, estaríamos unidos con nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Cuando un hombre y una mujer son seducidos por el diablo, crean una atmósfera de incredulidad y cuando viene el Señor con su amor, portazo. Yo creo así, portazo en la cara. Fíjense, eso es lo que está sucediendo hoy. Muchos corazones le han cerrado la puerta de su corazón a Cristo. Y lo más triste es que en las iglesias también. Dios hoy en día está hablando. Dios hoy en día está proclamando su voluntad, pero muchos corazones no quieren hacer la voluntad de Dios. Israel, cuando Dios los sacó de Egipto, era un pueblo victorioso, un pueblo bendecido, un pueblo temeroso. Veían a Dios moverse en medio de Israel. Veían al Señor, estaban en la presencia del Señor. Veían cuán celoso es el Señor. Solo porque un hombre se robó un changote de oro, guardó un changote de oro, un manto babilónico. Ellos vieron esa faceta celosa de Dios, cómo ese hombre y su familia fue apedreado. Dios es así. Sí, Dios es celoso con sus hijos. Dios no quiere que exista una pizca de maldad en nuestros corazones porque eso impide la obra de Dios. Dios es celoso. Esa generación de Israel lo conoció muy bien. Conoció muy bien cómo era Dios. Vieron cómo era Dios. Había un temor, hermano. Esa generación trajo maravillas. Se manifestó el Espíritu. Para ellos no era sorprendente ver cómo caía granizo, cómo se paraba el sol y la luna. Ese es Dios, decían ellos. Ese es el Dios que hemos creído. Cómo se abría el mar, cómo se abría el río Jordán, cómo de una roca salía agua, cómo venían las plagas y atacaban a los que contrariaban la voluntad de Dios. Israel no tenía un Dios religioso, no, sino un Dios vivo que se manifestaba, que hablaba y que no solamente hacía maravillas, sino que revelaba su voluntad. Israel se dio cuenta que el Señor era celoso en cuanto a la guianza. No era vamos a ir para donde sea, no, es por aquí. Ellos decían, el capitán es Dios. Su príncipe, Miguel, va delante de Josué. Sigamos a Miguel, el príncipe por Israel que envió Dios. ¿A dónde agarró Miguel? Por aquí. Vámonos detrás porque allá es donde está la bendición. ¿Por dónde es la voluntad de Dios? La voluntad perfecta es por aquí. Por allí se iba Israel. Fíjense, no como el Israel de hoy que es más religioso, pero sin poder. Pero eso va a cambiar como Moisés y Elías. El Israel sabían quién era Dios. El Israel de hoy, la mitad creen en Dios y la mitad no creen, aunque son judíos. ¿Sabe usted eso? El Dios de muchos creyentes es un Dios histórico hoy en día, pero para muchos hoy es un Dios real. Para muchos creyentes hoy, Dios es el hermano Abraham hizo, el hermano Abraham hizo. Pero para muchos creyentes hoy es
El Dios del hermano Abraham es mi Dios y hace las mismas maravillas. Hermano, el Israel de Josué era un ejército invencible. Sabían quiénes eran, sabían cuál era su posición, sabían la misión, sabían lo que tenían que hacer. Cuando entraban en batalla, cada uno ocupaba su lugar, sabía cuál era su lugar. Los sacerdotes ocupaban su lugar, las tribus ocupaban su lugar, los hijos de Leví ocupaban su lugar, el arca ocupaba su lugar. En medio de Israel, fíjense el tipo en el corazón. ¿Se dan cuenta? Y mientras el Espíritu de Dios estuviera allí, Israel iba a vencer. Pero ¿qué pasa? Ese Israel de la primera generación que apenas Dios hablaba y enseguida obedecían, esa generación pasó y se levantó una segunda generación que no conocían a Josué ni las maravillas que había hecho Dios por medio de Josué. Fue un Israel histórico religioso. De seguro tenían las sinagogas llenas con postes. Mira, aquí está la luna y el sol que dibujó, que paró Josué. ¿Quién es el libertador de Israel? Moisés. Eso se la sabían. ¿De quién era hijo Moisés? Se lo sabían. ¿Quién me dibuja la vara de Moisés? ¿Quién me dibuja el mar que cruzaron? ¿Quién me dibuja o quién me expone de lo que hizo Josué cuando entró en la tierra de Egipto, en la tierra de Israel, en la tierra prometida? Josué hizo esto, Josué hizo esto. ¿Quién era el gran amigo de Josué? Caleb. Hermano, eran unas hojillas en la doctrina, pero sus corazones no eran correctos. ¿Qué pasó? Dios tuvo que apretarlos, hermano. Dios tuvo que permitir que los madianitas comenzaran a devastar la tierra de Israel. ¿Para qué? Para que Israel comenzara a clamar. ¿Por qué es necesario llegar a eso? Porque su religiosidad creó una atmósfera en donde el Señor ya no podía obrar en medio de Israel. Empezaron a unirse a las denominaciones, empezaron a colearse costumbres denominacionales en medio de Israel. No hay que ser fanático. De repente me gano a esa filisteíta. Me la gano. Yo fui al templo de Dagón, ellos hacen cosas buenas. Que por qué no, ya esta es una nueva generación, somos jóvenes. Eso fue Josué, esa es la época de Josué. Ahorita somos más modernos, no se puede usted quedar en eso. Pero ¿por qué no consultamos al Señor? ¿Por qué no buscamos la voluntad perfecta del Señor? ¿Qué pensará Dios? No es necesario. Somos el pueblo de Dios, somos predestinados. Nuestro linaje viene de Abraham, Isaac y Jacob. Eso es predestinación. Cuando Sara no podía tener hijos, eso es predestinación. Sí, es predestinación, pero la predestinación tiene una obra. Hermano, la predestinación tiene una obra. Si usted es predestinado y yo soy predestinado, tenemos que dar el fruto de un predestinado. Porque si a mí me dicen que ese árbol es de mango, yo tengo que ver el fruto de un mango para saber si es un mango o no. ¿Se dan cuenta? El fruto de la predestinación va a hablar quién es usted. Israel había creado una atmósfera de conformismo, como dice la escritura. Habían hecho lo malo.
hicieron lo contrario a la palabra. Ya habían creado una atmósfera de religiosidad que impidió que el Señor pudiera hablarles. Y el Señor les habló, les envió a un profeta. Fíjense, solo así fue que abrieron sus corazones y el Señor les dijo, ustedes me cerraron la puerta en la cara. Ustedes no quisieron oír mi voz, antes aceptaron la mentira del diablo. Ahora, ¿quiénes debieron haberse conmovido? Aquellos que creaban una atmósfera. ¿Y cómo lo sabe usted? Porque esa atmósfera atrajo al ángel del Señor. No. ¿A dónde? A un jovencito llamado Gedeón. ¿Y por qué a Gedeón? Porque si Gedeón, escuchen bien, cuando uno lee, uno denota o uno entiende que eso no fue producto de la casualidad. Que Dios dijo, bueno, a este elijo, a este no, a este no, a este sí, a este para allá es que voy. No, Dios empezó a ver atmósferas. Este está pensando en el dinero, este en los placeres, este no quiere comprometerse, no es puro iglesia y más nada. Otro de milagro lee un folleto, de milagro lee la Biblia, otros no quieren orar, otros dicen que no hay que ser tan fanático, otros días que dicen que los días de los grandes milagros y de las maravillas de Dios, eso fue en los días de Josué, que ahorita no, que ahorita tienen la verdad ya. Pero que hay un corazón que está creando una atmósfera. ¿Dónde? Allá. Ese jovencito, sí, está meditando. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque Madián oprime al pueblo de Israel, porque yo leo en la Biblia que Israel tiene la promesa de victoria. Es más, el ángel le dijo que él nos había librado de los egipcios y que no temiéramos a los amorreos. ¿Por qué estoy aquí batiendo y salí corriendo si llegan los madianitas? Porque si no nos dejan sin comida. Yo creo todo lo que me enseñaron en la sinagoga. Yo lo creo. ¿Cómo irá a ser, Señor? Señor, a algo, Señor. Haz que Israel vuelva al primer amor. Hermano. Que Israel vuelva al primer amor. A ese Israel de Josué. Ese Israel donde Dios estaba allí. Hermano, la presencia del Señor, Dios hablaba. Yo quiero ver eso. Yo quiero ver eso, dijo Gedeón. Yo quiero ver a Dios en la escena. Yo quiero ver corazones transformados, llorando, arrepintiéndose del pecado. Yo quiero ver la manifestación del Espíritu. Yo quiero ver cómo, no con corazones con ojos secos, sino corazones con lágrimas y ojos, lágrimas de arrepentimiento, pidiendo al Señor una restauración de sus vidas, un perdón. Señor, perdona nuestros errores, perdona nuestras fallas. Yo quiero ver ese Israel así, no conformado en esa atmósfera religiosa. Yo ya no sé a quién hablarle de estas cosas, porque enseguida ahí viene el fanático. Ese muchacho tuyo sí es fanático. A lo mejor le dirían así a Joás Abieserita. Cuidado con ese muchacho que está muy fanático. Nosotros tenemos la palabra ya. Ya vino lo perfecto. Pero el Señor, cuando vio la atmósfera, y fíjense, esa atmósfera la creó de corazón, en meditación. A lo mejor hablaba con su papá o con su mamaita. Su mamaita a lo mejor era también temerosa de Dios. Crearon esa atmósfera y Gedeón vivía en esa atmósfera, meditando en eso.
Esa atmósfera me gusta, en esa atmósfera es que me muevo yo. Y fue y se le manifestó y le dijo, Jehová es contigo, varón esforzado. Hermano, varón esforzado, se estaba esforzando en contra de la incredulidad. Crea una atmósfera. Hermano, la Biblia es perfecta. Varón, Jehová es contigo, tú que estás creando esa atmósfera en el trabajo, en el liceo, en la iglesia, en tu hogar. Te estás esforzando. El diablo quiere meter moda, quiere meter música mundana, quiere meter ideas, quiere meter incredulidad. Y tú te esfuerzas, eres esforzado. No, yo en este hogar vamos a darle prioridad a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor se encuentre agradado de estar aquí con nosotros. A mí no me hablan de política, yo no quiero hablar, yo quiero hablar de Cristo. Hermano, Jehová es contigo, estás creando una atmósfera maravillosa, Gedeón. Esa atmósfera le agrada al Señor. Y el Señor cuando miró, vio esa atmósfera bonita que tú creaste. El Señor es contigo. ¿Se dan cuenta? En esa atmósfera en que se mueve el Señor. Y en esa atmósfera el Señor puede hablar. ¿Por qué tal vez no has recibido el Espíritu Santo? Porque afuera creas una atmósfera de incredulidad y el Señor no es contigo. El Señor no se acerca a ti. ¿Qué hablas? ¿Qué lees? ¿Qué piensas? Hermano, esforcémonos en crear esa atmósfera. Y cuando el Señor se manifestó, enseguida salió el corazón. ¿Se dan cuenta? Un corazón correcto. Le dijo, ah, Señor, ahora me voy a desahogar. Señor, ¿cómo es posible? Señor, ¿por qué nos pasa esto? ¿Dónde están tus maravillas? Es un muchacho, recuerden que era un muchacho. Y el Señor lo miraba nada más. Ojo, no salió de un corazón soberbio y de reclamo, sino, Señor, ah, Señor, dice así la Biblia, ah, Señor mío, hermano. No dijo, por fin te apareciste. No, ah, Señor mío, ¿por qué nos han venido estas cosas? ¿Por qué la iglesia no está en el fervor de antes? ¿Por qué hay iglesias peleadas unas con otras, ministros peleados unos con otros? ¿Por qué hay esa frialdad en las iglesias? ¿Por qué no se manifiesta el Señor como en los días de tu siervo el profeta Moisés? Porque si el Dios de Moisés es el mismo ayer, hoy, por los siglos, ¿por qué no vemos a ese mismo Dios hoy? Ojo, el que oye entiende. ¿Por qué no? ¿Por qué no vemos al mismo Dios? Porque vemos que, hermanos, hay raíz de amargura en sus corazones. ¿Por qué no vemos corazones? ¿Por qué no hay un avivamiento en medio de tu pueblo? ¿Por qué las iglesias no están clamando por un avivamiento? Están viendo cómo la atmósfera se pone más oscura y más oscura. Y están buscando cosas que no tienen nada que ver con lo que tú quieres, Señor. Señor, ¿por qué? ¿Qué dice el Señor? Y mirándole Jehová, y mirándole Jehová. Está bien, muchacho. Ah, ¿cuántas veces no he querido yo conversar esto con Israel, con los sacerdotes, con todos ellos? Y qué cosa lo estoy escuchando de un muchacho. ¿Qué le dijo el Señor? Ve con esta tu fortaleza, ese deseo, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Qué significa eso? Que esa atmósfera, en esa atmósfera es que Dios va a obrar.
porque Dios escucha la oración de alguien que hace su voluntad. Si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye, hermano. Si alguien teme a Dios y dice, Señor, y pide lo correcto y clama por lo correcto, Dios se glorifica en esa oración. Dios está llamando corazones. Dios está llamando. ¿Quién responderá? ¿Quién es el Gedeón de esta época? ¿Quién humillará su corazón? ¿Quién anhela las cosas de Dios hoy y no una religión histórica? Fíjense, no una religión histórica. El mensaje de la hora no es para recrearnos en las historias de William Marion Branham. Él dijo cómo hacerlo. Porque si usted no se preocupa por las cosas para manifestarla hoy, usted es un religioso. No me importa quién sea usted. Dios está llamando gedeones y gedeonas hoy. ¿Para qué? ¿Para pelear? ¿Para dividir? No, para orar. Con esta tu fuerza, ese deseo en tu posición, si es un ministro, clama, predica sobre eso. Si es un hermano, una hermana, ora y clama. Y ministro, también clama. Doble trabajo. Todos debemos ir al altar y clamar y confesar los pecados del pueblo, pararnos en la brecha. ¿Quién se para en la brecha hoy? Un muchacho, Gedeón, se paró en la brecha. ¿Con cuántos Gedeones Dios cuenta hoy? ¿Quién se parará en la brecha en oración y dirá, Señor, obra? Señor, perdona mis fallas y mis errores, pero yo creo que tú eres Jesucristo, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Yo creo que tú, el mismo Dios del hermano Branham, es el mismo Dios hoy. Y el mismo Dios que obró maravillas en el hermano Branham puede obrar maravillas en la novia hoy. Tenemos que llegar a la madurez en carácter y en número y en poder y en vida. Señor, derrama tu espíritu sobre los que no lo tienen. Liberta corazones que están atados. Señor, que tú vuelvas a tener preeminencia en nuestro Señor Jesucristo. Que es nuestro Señor Jesucristo vuelva a tener la preeminencia en los corazones. Y en consecuencia, porque si tiene la preeminencia en un corazón, va a tener la preeminencia en la iglesia porque va a crear una atmósfera. ¿Se dan cuenta? No van a pelear por tonterías. No van a producir divisiones por egoísmo, no, sino que se pararán en la brecha. Dios está buscando en este tiempo hombres y mujeres así. ¿Quién estará dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Tú que me escuchas, hermano y hermana, ¿estarás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Tú, amigo pecador que me escuchas, Dios te está llamando. Si te arrepientes de todo corazón y le pides perdón al Señor y te bautizas en el nombre del Señor Jesucristo y buscas al Señor en santidad, Dios te puede llenar con el Espíritu Santo y Dios te suma a ese ejército de intercesores que crean una atmósfera de fe. ¿Quién está dispuesto? ¿Usted? Si es así, que Dios le bendiga, hermano y hermana, amigo, en esta hora. Y Dios confirme su palabra en usted. Que el Señor nos ayude. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos por esta palabra. Señor, tú estás llamando a estos gedeones de hoy. Puede ser un anciano, puede ser un niño, un joven, puede ser un adulto. Solo tú vas a mirar lo que está en el corazón que creará la atmósfera correcta. Que podamos crear todos la atmósfera correcta
para que tú te manifiestes al Señor y nos diga, Jehová es contigo, varón esforzado, mujer esforzada. Oh Dios, que Señor, corazones responden al clamor del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo pueda moverse en medio de nosotros. Rompe las cadenas que oprimen y que muchos al creer mentiras están creando una atmósfera de incredulidad. Señor, que el Espíritu Santo pueda crear la atmósfera de fe en nuestros corazones. Que podamos rendirnos para que podamos ser instrumentos en tus manos. Esta palabra no va a volver a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde a otro clamor del Espíritu Santo a través de sus siervos, los ministros. El Señor quiere hablar a los corazones. El Señor quiere llamar al pueblo a una misión y a una visión. La visión de hoy, del tiempo del fin. Todos los días a las 6 de la tarde, de lunes a viernes a las 3, la oración, el llamado a esos intercesores para que los que no han recibido el Espíritu Santo, qué mejor lugar y qué mejor posición que la oración. Creando esa atmósfera en oración, el Señor va a venir y va a llenar con su Espíritu, hermano, esté invitado para que podamos todos crear la atmósfera de fe. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, hombre temeroso de Dios, que quiere hacer la voluntad de Dios y que se rinde para que el Espíritu pueda hablarnos y proclamar lo que Dios quiere que se escuche en este tiempo. Todo a través de las redes sociales, YouTube, Facebook, la Radio Ebenecer, y gracias al Señor tenemos de nuevo nuestra página, pero con otro link, www.tabernaculoebenecer.com. Y recuerden, Dios está buscando esos gedeones, esas gedeonas. ¿Qué clase de atmósfera crea usted? ¿Qué clase de atmósfera está creando usted? Si usted ha estado creando una atmósfera de incredulidad, este es el tiempo para que le pidamos perdón a nuestro Señor Jesucristo y Él será fiel y justo para perdonarnos y comenzar todos a crear la atmósfera de fe para traer ¿a quién? A Dios a la escena de nuestras vidas. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.